Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí se escucha. Perfecto. Bien, chicos. Buenas noches. Empezamos. Bien, buenas noches con todos. El módulo del día de hoy es el inicio de la fase de formulación y evaluación. Veremos de forma rápida el tema de los documentos que se ven en todo lo que es formulación y evaluación para en la siguiente clase ya iniciar con los aspectos preponderantes para la formulación de un proyecto, ¿no? Y a la vez comunicarles que ya el próximo jueves daremos inicio ya a la conformación de grupos para tomar ya el inicio de cada uno de ustedes en su idea de proyecto para la formulación de su proyecto de acuerdo al monto que ustedes estimen conveniente, el cual podría ser una ficha simplificada, una ficha estandarizada o un proyecto de bajo o mediana complejidad, ¿no? Bueno, para no demorarnos más con la clase, iniciemos con la importancia del análisis de preinversión en lo correspondiente a la fase de formulación y evaluación. Me dice, chicos, ¿ven la pantalla? Chicos, buenas noches. ¿Ven la pantalla? Buenas noches, chicos. ¿Ven la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, profesor, sí se ve. ¿Sí se ve? Ah, ya, perfecto. Listo, entonces empecemos. La importancia del análisis de preinversión. Con el InvierteP, ¿no? Se busca que las carteras de proyectos de las entidades, o sea, el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, y las empresas públicas, todas aquellas que pertenecen a FONAFE, ¿no? Correspondiente a todos los niveles de gobierno, cierren las brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Infraestructura y servicios necesarios para el logro de los objetivos estratégicos del país, además de que en cada proyecto se evalúe la eficiencia económica, la rentabilidad social y la sostenibilidad de la provisión de bienes y servicios. Se señala que en el Perú ahora solo se evalúa si el proyecto cerraba una brecha o no, para declararlo viable. Eso no es así. O sea, la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto siguen siendo pilares fundamentales para la viabilidad, tanto que son considerados principios que rigen las inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Por lo que es conveniente recordar que de acuerdo al artículo 3, literal D del texto único ordenado del Decreto Legislativo 1252, los proyectos deben ser socialmente rentables. De acuerdo al artículo
3 mismo, en su literal ley, habla sobre la sostenibilidad financiera. Además, es importante señalar que hay diferentes aspectos de la sostenibilidad que se evalúan en la formulación de un proyecto, como la ambiental, institucional, social, además de la financiera y los alcances de sus análisis que varían o se profundizan según el documento técnico de preinversión que se utilice para la formulación y evaluación. La metodología para el planteamiento y el análisis de la sostenibilidad del proyecto será abordada más adelante o en los módulos siguientes ya en los que entremos directamente a formular y evaluar un proyecto. Entonces, tenemos que, ya comentamos el análisis técnico y económico de preinversión, ¿no? Y de acuerdo a eso se encuentra, o se describen, ¿no? Cuatro documentos que forman parte de la directiva número 1 del 2019, que son la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad y los estudios de preinversión a nivel de perfil. En este momento vamos a pasar a ver lo que son los documentos técnicos de preinversión en el Perú. El gestor público identifica la problemática, entiéndase por gestor público al responsable de formular o de la unidad formuladora, ¿no? Quien va a hacer cargo de verificar cada uno de todos los aspectos señalados en las fichas, ¿no? Se analizará si esta está vinculada al cierre de alguna brecha de infraestructura o de acceso a servicios y se plantea las alternativas de solución para atender el problema identificado y evaluar su rentabilidad social y sostenibilidad. Se entiende que las alternativas de solución, siguiendo la metodología de la matriz del marco lógico, son las opciones que resultan del análisis de los medios fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del proyecto de inversión. El planteamiento y análisis de estos aspectos son considerados tanto en los contenidos mínimos generales de las fichas técnicas como en los estudios de preinversión a nivel de perfil. Debe tenerse en cuenta que los documentos técnicos de preinversión se desarrollen de acuerdo con la metodología general aprobada por el ente rector del invierte y en caso de el sector, el gobierno nacional haya aprobado metodologías específicas, estas son las que se aplican en los 3 niveles de gobierno. Y tales metodologías específicas no deben contravenir la metodología general, en todo caso debe contener orientaciones más precisas o detalladas para la tipología de proyecto bajo su responsabilidad. Como requisito previo su aprobación deben ser remitidas a la DGPMI junto al informe técnico que la sustenta. Ahora sí, entrando en específico, veremos lo que son las fichas técnicas simplificadas. Estas fichas se utilizan para los proyectos de inversión con monto de inversión total a precios de mercado que no superen las 750 unidades impositivas tributarias. Es decir, que no sea mayor a los 3.450.000 soles, dado que en este año la UIT asciende al valor de 4.600 soles. Las fichas técnicas simplificadas como documentos técnicos de preinversión le sirven a la entidad a través de la unidad formuladora respectiva para analizar la pertinencia de realizar la inversión. Los sectores pueden aprobar fichas técnicas simplificadas específicas para la tipología de proyectos que se enmarquen en su responsabilidad funcional y que deben ser aplicadas por entidades de los 3 niveles de gobierno cuando formulen proyectos de inversión con montos de inversión menores o iguales a las 750 OITs. Cabe señalar que las fichas simplificadas específicas aprobadas por los sectores son publicadas en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas y se pueden encontrar, ahí les dejo la página. Y ustedes pueden ver todas las fichas técnicas sectoriales ya aprobadas, ¿no? Por el sector educación, interior, vivienda y saneamiento, transporte y comunicaciones, defensa, salud, ambiente, agricultura y riego, comercio exterior y cultura. A ver, Henry, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres con
¿Con quién aprueba? ¿Qué es lo que aprueba el MEF? ¿A eso te refieres? ¿Quién aprueba las fichas? Ah, perfecto. Ya. Eh, la OPMI de cada sector, ¿no? O sea, de cada ministerio, ya tiene las funciones establecidas por la Dirección General de Inversión Pública del MEF, la que le ha dicho que en caso de tener proyectos que puedan ser compatibles, ¿no? Y que puedan ser establecidos mediante una ficha, ya sea simplificada o estandarizada, ellos la realizan, una vez finalizada esa ficha ya, pasa a ser remitida al MEF para una verificación. El MEF le da el visto bueno, regresa a la OPMI del sector, esta ya pasa, después de tener el visto bueno del MEF, ya sube al órgano resolutivo para ser aprobado, y ahí es ya donde aparecen todas las fichas. Como tú ves, por ejemplo, en educación, en este caso tenemos una ficha técnica estándar para el mejoramiento, ampliación y o recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria del sector de educación. Vemos que hay una planilla electrónica que es la ficha, ¿no? Hay un instructivo y hay un documento de aprobación. Y ese documento de aprobación es el que ya fue presentado por la OPMI del sector, que es educación, hacia el MEF. El MEF ya le dio el visto bueno y ha pasado a ser aprobado y está registrado aquí en el banco de proyectos del MEF. Bien, continuemos. Sin embargo, si los sectores no han aprobado fichas simplificadas específicas, las entidades de los 3 niveles de gobierno deben aplicar la ficha simplificada general aprobada por el MEF, que a la fecha consta con un formato, como formato 6A de la Directiva General del Invierte, y los mismos se encuentran aquí. Entonces vemos el formato, que es el 6A, ¿no? Que es la ficha técnica general simplificada, que es un Excel que te permite realizar proyectos que no están simplificados, estandarizados. Ahí puedes ver, por ejemplo, proyectos de tipología de TICS, las losas deportivas, ¿no? Que no están estandarizadas, o demás proyectos que no puedan ser realizados mediante una ficha, como ya dije, simplificada, estandarizadas. Bien, en la ficha simplificada, las entidades, a través de las UEFs, plantean el alineamiento al cierre de una brecha prioritaria y su contribución a la misma. Recuerden que las brechas ya las vimos en el módulo pasado, ya están identificadas cada sector, ¿no? Ha identificado sus brechas con sus indicadores. Saben ustedes cómo encontrarlas y cómo utilizar para cada tipo de proyecto. Bien, continuemos. Con la indicación del incremento en la capacidad de producción de bienes o servicios que aporten al proyecto de inversión. El valor de la contribución al cierre de brecha se obtiene de la diferencia entre la oferta con proyecto respecto a la oferta optimizada u oferta actual sin proyecto. Es decir, que tenemos una oferta actual, ¿no? Hay una oferta actual o una oferta que se va a descubrir con el proyecto, y de la diferencia de ellos obtenemos nuestra oferta de bienes, ¿no? Que va a contribuir al cierre de brechas del proyecto. Asimismo, se realiza el diagnóstico del área de estudio y de la unidad u unidades productoras, ya que el proyecto puede considerar más de una unidad productora, siempre que su consideración responda al objetivo central o propósito del proyecto. En este caso, se daría el ejemplo de
A ver, una municipalidad no puede atender, o sea, no quiere atender un proyecto de un colegio individualmente. Entonces agrupa 2, 3, 4, 5 colegios que puedan intervenir. Y entonces ahí es donde tenemos más de una unidad productora. Cada unidad productora, en este caso, está identificado como la institución educativa. Si fuese un proyecto de salud, la unidad productora sería el puesto de salud o el centro de salud a intervenir. Continuando. Definimos el problema, utilizamos la metodología del árbol del problema del marco lógico, la definición de los objetivos y el planteamiento de las alternativas de solución del proyecto también se realiza con la matriz del marco lógico. Todo esto lo veremos en la próxima clase ya cuando entremos de forma concisa a tocar punto por punto correspondiente a la formulación y evaluación de un proyecto. El formulador debe indicar el horizonte de evaluación considerando el periodo de ejecución y funcionamiento del proyecto. Esto es importante para determinar los beneficios del proyecto. Por ello es importante estimar adecuadamente el periodo de ejecución y sujetarse a este luego de la viabilidad. Cuando hablamos del horizonte de evaluación, hablamos generalmente de la vida útil del proyecto. Por ejemplo, para los proyectos de educación se estiman un periodo de 20 años, para los proyectos de saneamiento 20 años, para los proyectos de pavimentación, si es asfalto son 20 años, si es pavimento rígido son 30 años, y y de acuerdo, como le vuelvo a repetir, de acuerdo a generalmente se trata del activo, de la vida del activo útil, es cómo se establece un periodo del horizonte del proyecto. Pero de acuerdo a las fichas ya está estandarizado, se tiene un horizonte de proyecto de 10 años. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, si tuviésemos un proyecto que tenga que ver con tecnología, generalmente la tecnología cambia año tras año, ¿no? Se tomaría en cuenta la vida útil de ese activo. Podría hacerse cada 3 años, podría hacerse cada 4 años. El horizonte de evaluación tendríamos 2 evaluaciones en un único horizonte de evaluación, ¿no? Por el periodo mismo de durabilidad del activo fijo. También se desarrolla el estudio de mercado del servicio, que será intervenido por el proyecto con el análisis y balance de oferta y demanda. Asimismo, se sustentan los costos por componente y los costos de la gestión del proyecto. Expediente técnico, supervisión, entre otros. Se indican los cronogramas de ejecución física y de ejecución financiera y los beneficios sociales. A partir de esta información se realiza la evaluación social y puede ser mediante la metodología costo-beneficio o costo-eficiencia. Estos aspectos ya serán desarrollados en el siguiente módulo, ¿verdad? La ficha técnica simplificada también considera preguntas a ser respondidas por el formulador para determinar la sostenibilidad del proyecto, dentro de la cual se realiza un análisis básico de la gestión integral de riesgo de desastres. Bien, a partir de este desarrollo, la unidad formuladora de la entidad puede definir si el proyecto es viable, porque en la ficha técnica se ha demostrado que contribuye al cierre de una brecha priorizada, es socialmente rentable, de acuerdo a la evaluación social que se realice, y será sostenible durante su funcionamiento. Ahora pasemos a ver lo que es la ficha técnica estándar. Hasta la fecha, los sectores del gobierno nacional han definido como proyectos estándares y aprobado las respectivas fichas técnicas estándares para los tipos de proyectos de inversión siguientes disponibles, los cuales, como le repito, ¿no? Son el mejoramiento, ampliación y recuperación de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria, mejoramiento y ampliación del sector policial en comisarías, mejoramiento de servicios de saneamiento rural, urbano, carreteras interurbanas, embarcaderos fluviales, establecimiento de salud sin internamiento, recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, recuperación de ecosistemas andinos, servicio de limpieza pública, hay servicios de protección en riberas,
y apoyo a la adopción de tecnologías por productores agrícolas y pescados artesanales, y los parques culturales bicentenarios. Como ya les dije, les comenté anteriormente, ¿no? Todas las fichas ya están establecidas por los sectores indicados, ¿no? Educación tiene hasta el día de hoy 2 fichas técnicas estándar. Interior tiene una que está referida a mejoramiento y ampliación de los servicios policiales de comisarías. Vivienda y saneamiento tiene 3, uno para lo que es saneamiento de ámbito rural, la otra es para saneamiento del ámbito urbano, y la tercera es una ficha técnica estándar para la movilidad urbana en vías locales, o lo que se conocería como proyectos de pistas y veredas. En transportes y comunicaciones tenemos una ficha simplificada para la formulación de proyectos menores o iguales a 150 UITs del sector transporte y comunicaciones. En este aspecto entran proyectos de vías que involucren un centro poblado, ¿no? Que no esté tan cercano a una ciudad y que tal como lo indica el título de la ficha, no debe superar las 750 UITs, ¿no? También se cuenta con una ficha estándar de formulación y evaluación de proyectos de inversión en carreteras interurbanas, que son los caminos vecinales, ya sean de primer, segundo o tercer nivel. Y además cuenta con una ficha técnica estándar para embarcaderos fluviales. En el caso del sector defensa, hay 2 fichas técnicas simplificadas, ¿no? Para lo que es información sobre el riesgo de desastres y otra recuperación del servicio de alerta temprana. Ambas no deben ser mayores a 750 UITs. En el caso de salud, también tenemos 3 fichas, una simplificada y 2 estándar. La simplificada es para proyectos de inversión del sector salud, o sea, puestos y centro de salud. En la ficha técnica estándar está la creación de mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios en establecimientos de salud sin internamiento. O sea, que eso quiere decir que no ve hospitales de nivel 3 o 4. Acá solo llega hasta los puestos de salud y centros de salud de nivel tipo 1 y 2. Y también tenemos una ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de establecimiento de salud en zona rural. Y en el sector ambiente, tenemos 3 fichas estándar y una simplificada. ¿Hay un valor mínimo en importes para considerar una inversión? No. No hay un valor mínimo, pero se establecen metas para ver hasta qué nivel corresponde la formulación del proyecto, ¿no? Hasta 750 OITs puede ser una ficha simplificada. Entre 750 a 15,000 puede ser una estandarizada. Entre 15,000 a 60,000 puede ser una de baja medida de complejidad, y pasando ya hasta los 407,000 pasando a los 407,000 ya es un proyecto de inversión público. Pero sería raro pues que quisieras hacer un proyecto que cueste un sol, ¿no? O sea, digamos que no hay un mínimo, pero tampoco no podrías
todo caso, hacer compras mínimas, pues. En el caso, cuando decía, en el caso de ambiente tenemos 3 fichas estándar y una simplificada. En las estandarizadas tenemos proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, o sea, los famosos botaderos, ¿no? Para recuperar ese terreno, es esta ficha. Hay una ficha técnica estándar para proyectos de recuperación de ecosistemas andinos, lo que en alguna vez fue buleado el presidente por hablar de la siembra y cosecha de agua, ¿no? Que también están dentro de este tipo de proyectos. Y a la vez hay una ficha que involucra todo lo que son residuos sólidos, ¿no? Mejoramiento, mejoramiento de ampliación y recuperación del servicio de limpieza pública. Asimismo, tenemos una ficha simplificada de proyectos de inversión en recuperación del sistema ecosistémico de regulación hídrica, ¿no? Llámese pequeños manantiales, ojos de agua, ¿no? Todo ello. En el sector agricultura y riego, también tenemos 4 fichas, una simplificada y 3 estándar, una simplificada para proyectos de mejoramiento del sistema de riego parcelario, el riego tecnificado. Tenemos una ficha estándar para proyectos de creación o recuperación de servicios de protección en riberas de ríos vulnerables ante el peligro de inundación. Tenemos una ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de mejoramiento de infraestructura de riego, los canales. No, en el caso de la ficha de arriba es para lo que es toda la protección de las laderas de los ríos, ¿no? Para evitar que estos se desborden. Y la última ficha que tiene sector agricultura es la ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de apoyo al desarrollo productivo agropecuario y apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible, que es más o menos lo que ve Agroideas. En el sector comercio exterior y turismo, hay una ficha simplificada para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación de servicios turísticos públicos en recursos turísticos. Y bueno, en cultura ya tenemos los parques del Bicentenario. Una ficha técnica estándar para la formulación y evaluación de proyectos de parques culturales bicentenarios. Hasta el momento son todas las fichas que se tienen ya sea simplificadas o estandarizadas por sector, ¿no? Si se dan cuenta, todavía no hay proyectos simplificados o estandarizados para el sector justicia, para el Ministerio de la Mujer, Población Vulnerable, ¿no? Hay muchos sectores el Ministerio de Energía y Minas tampoco no está aquí, no cuenta con una ficha técnica simplificada, estandarizada para proyectos de electrificación. Tampoco transportes cuenta con ficha para lo que es internet o telefonía rural, ¿no? Bien. Producción tampoco no cuenta. En realidad, producción tiene una ficha, perdón, industria, ¿no? Han eliminado la de producción, porque producción sí tenía una que hacía referencia a la transferencia tecnológica en el caso de pesca, pero creo que la han retirado, la deben estar reformulando. Pero sí recuerdo que había una. Bien, continuemos. En este caso ya tenemos
entremos a ver lo que es la ficha técnica de baja y mediana complejidad, ¿no? En cuanto al criterio vinculado al valor o magnitud del monto estimado de la inversión del proyecto. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones clasifica el nivel de riesgo según el monto estimado de inversión del proyecto, para lo cual establece los rangos siguientes. Bien, tenemos una clasificación del valor o magnitud del monto de inversión estimado del proyecto de inversión. Hay un rango de monto, ¿no? Y una clasificación del nivel de riesgo. Si es menor o igual a 15.000 UITs, el valor es bajo. Si es mayor a 15.000 UITs y menor a 407.000 UITs, el valor es medio. Y si es mayor o igual a 407.000 UITs, el valor es alto. Para el criterio sobre el nivel de riesgo o incertidumbre de los resultados del proyecto, se clasifican los niveles de riesgo, para lo cual la unidad formuladora debe aplicar el test o prueba de riesgo establecido en el anexo 10. Bien, si ustedes ven aquí, el anexo 10 tiene como título criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión. Tiene una tabla 1, ¿no? En la cual indica que proyectos con un monto, bueno, hay una característica del proyecto de inversión y hay un nivel técnico de acuerdo a esa característica del proyecto. Hasta 750 OITs, como ya les dije, es una ficha técnica simplificada. Para proyectos estandarizados por el sector funcionalmente competente, se utiliza una ficha técnica estándar. Para proyectos cuya modalidad de ejecución será una asociación pública, una APP cofinanciada, es un estudio de preinversión a nivel de perfil. Si es un proyecto con financiamiento, fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, también es un estudio de preinversión. Y si hay proyectos con montos de inversión mayor o igual a 407.000 UITs, también se utiliza el estudio de preinversión. Hay una clasificación del nivel, ¿no? Y hay un cuestionario. Resolviendo este cuestionario y de acuerdo a los puntajes que se obtenga, se puede saber si el proyecto puede ser de baja o mediana complejidad. O sea, se utilizaría en este caso se utilizaría el formato el formato 6B, ¿no? Si sobrepasa ya los montos señalados y de acuerdo al nivel de riesgo, puedes utilizar el formato 6B. Bien, como ya les dije, hay un cuestionario en el formato 10, se resuelve, luego de resuelto la prueba de riesgo y de acuerdo con el puntaje obtenido, se tiene una clasificación del proyecto, ¿no? De 0 a 4.5 puntos es bajo riesgo, o sea que haces uso de la ficha 6B, pero en su modalidad de baja complejidad. Si el puntaje se encuentra de 5 a 8.5, hay un riesgo medio, por lo cual vas a utilizar el formato 6B en su modalidad de mediana complejidad. Y si el puntaje final al resolver el test se encuentra entre 9 a 13 puntos, definitivamente ya es un alto riesgo y vas a tener que realizar el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Luego de esto, los resultados de ambos criterios se cruzan y se obtiene un resultado final respecto a si el proyecto de inversión es de baja, mediana o alta complejidad, conforme a la matriz siguiente. La misma que está en el formato 10, ¿no? Hay un riesgo alto, hasta 60 millones de soles, hay 15.000 UITs, ¿no? Hay un monto bajo, hay un monto medio y hay un monto alto que se estima. O sea, el monto bajo está hasta las 15.000 UITs, el monto medio se encuentra entre las 15.000 UITs y las 407.000 UITs,
y el monto alto es a partir de las 407.000 UITs. Si hay un riesgo alto con un monto bajo, tenemos alta complejidad. Si hay un riesgo medio con monto bajo, hay mediana complejidad. Y si hay un riesgo bajo con monto bajo, tenemos una baja complejidad. Si hay riesgo alto con monto medio, es alta complejidad. Riesgo medio con monto medio, alta complejidad. Y riesgo bajo con monto medio, mediana complejidad. En cambio, si ya pasa las 407.000 UITs, ya el nivel de riesgo no importa porque todos los estudios van a ser de alta complejidad. Como se observa en la parte verde, ¿no? De baja complejidad, hay se utiliza el formato 6B en su modalidad, como dije, de baja complejidad. En el caso de los amarillos, se utilizan el formato 6B en su modalidad de mediana complejidad, y todos los rojos, que son alta complejidad, bueno, ya ahí es necesariamente ingresar a los estudios de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Es así que si el proyecto se encuentra en los cuadrantes de baja y mediana complejidad, la unidad formuladora puede aplicar la ficha técnica de baja y mediana complejidad en la formulación y evaluación del proyecto. Si los resultados ubican al proyecto de inversión en los cuadrantes de alta complejidad, entonces corresponderá la elaboración de un estudio de perfil. Aquí tenemos la carátula de inicio, ¿no? Del formato 6B. La ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Bien, recordemos que este análisis se hace para los proyectos cuyos montos estimados de inversión superan las 750 OITs. Para aquellos que estén igual o debajo de ese monto, se elaborará la ficha técnica simplificada. Bien, ya vimos la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, las fichas de baja y mediana complejidad, y en este momento veremos lo correspondiente a el estudio de perfil. Conforme con el anexo 7 y con la guía general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión del Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones, y según se visualiza en el siguiente gráfico, un estudio de perfil debe contener como mínimo lo siguiente. El anexo 7 está aquí, y este es el contenido mínimo, ¿no? Que es el que señala cómo se desarrolla el estudio de preinversión a nivel de perfil. Hay un resumen ejecutivo, un diagnóstico, una evaluación, sus conclusiones, y tiene los anexos, ¿no? Y hay un apéndice que está en el que te señala el resumen ejecutivo del proyecto. Bien, comencemos. Como punto 1 tenemos el diagnóstico del estado situacional o necesidad que se pretende resolver y de los factores que influyen en su evolución. Con el diagnóstico se recopila, sistematiza y analiza la información que le da contexto o explica la situación negativa que afecta a una población determinada, así como las causas que la generan, sus consecuencias y tendencia al futuro. Para tales efectos se analizan los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los problemas y efectos que percibe la población afectada. Asimismo, se describe y analiza el territorio en el que se ubica la población afectada y la unidad productora vinculada con la situación negativa,
así como se incluye los análisis de peligro y de las localizaciones potenciales para la creación de una unidad productora de bienes y servicios como parte del análisis de riesgo en el contexto del cambio climático. Cuando existe la unidad productora de bienes y servicios, se identifican las restricciones que impiden que provea los bienes y servicios en la cantidad y calidad demandada, de acuerdo con los niveles de servicio. De igual modo, se identifica y analiza los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento. La naturaleza de la intervención, creación, mejoramiento, ampliación o recuperación, se puede definir luego de elaborado el diagnóstico, puesto que ya se tiene un conocimiento más preciso de la localización geográfica de la población afectada y de la unidad productora de servicios. Dos, definición del problema y objetivos. A partir del diagnóstico se especifica el problema central y se analizan las causas que lo generan y los efectos que producen en la población afectada y la unidad productora cuando existen. En este sentido, el problema se debe identificar desde el lado de la demanda del servicio, necesidad insatisfecha, sobre la base fundamentalmente del diagnóstico de la población afectada. El análisis se sistematiza en el árbol de causa, problemas y efectos. Definido el problema, se plantea el objetivo central del proyecto de inversión, que es la situación deseada que se espera lograr con la ejecución del proyecto. Asimismo, se plantean los objetivos específicos o medios fundamentales que deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas. El análisis se sistematiza en el árbol de medios, objetivos y fines. A partir de los objetivos específicos o medios fundamentales, se plantean las alternativas de solución que deben tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí. Punto 3. Estudio de mercado del servicio. Análisis de la oferta actual, oferta optimizada, demanda actual, proyección futura y cálculo de la brecha. Cuando hablamos del cálculo de la brecha, en este caso no nos referimos a la brecha identificada ya para cubrir dentro del proyecto, ¿no? Sino aquí ya es con respecto a los servicios que brinda el proyecto. Se establece el horizonte de evaluación del proyecto constituido por el periodo de ejecución y el periodo en el que se estimarán los costos de operación y mantenimiento y los beneficios sociales. Hemos visto que en las fichas técnicas para proyectos estándar este aspecto ya ha sido definido previamente por el sector para todos los proyectos que apliquen dichas fichas. Asimismo, se estima la demanda actual de los servicios que brinda la unidad productora y sus proyecciones y se realiza el balance de oferta-demanda utilizando la oferta optimizada, cuando haya sido posible optimizarla y la demanda proyectada. Punto 4. Estudio técnico. Análisis del tamaño óptimo, localización, tecnología y momento óptimo de la inversión. Para realizar el análisis técnico se debe tener en cuenta los niveles de servicio, estándares de calidad, normas técnicas sectoriales o nacionales, según la tipología del proyecto de inversión. Asimismo, se puede utilizar estudios básicos de ingeniería, tales como estudio de suelos, topografía, hidrología, hidrogeología, batimetría, geología, u otros estudios especializados que sean necesarios para conocer las opciones de tamaño, localización o tecnología. Punto 5. Identificación, medición y valoración de los costos y beneficios sociales. Se identifica, mide y valora los beneficios directos, ¿no? En este caso, liberación de recursos y aumento del consumo, así como los indirectos, externalidades positivas, e identificar los intangibles que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Asimismo, se elaborará los flujos de costos directos de precios sociales, situación con y sin proyecto, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. El anexo número 11 contiene los factores de corrección de los principales precios sociales utilizados en la formulación de los proyectos de inversión. Bien, en este caso, veamos el anexo 11, que contiene los parámetros de evaluación de costos sociales.
Bien, tenemos la tasa social de descuento, tal como lo dijimos en la primera clase. Esta es actualmente del 8%. Hay una tasa social a largo plazo, pero que no se utiliza, salvo para proyectos que, pues, involucren proyectos, no, perdón, ejecución y horizonte de evaluación mucho más grandes de los ya estipulados en las fichas normales, tal como les dije, generalmente el proyecto, el horizonte de evaluación es de 10 años. Bueno, bien, están los precios sociales ya estimados ahora, un precio social de la mano de obra. Hay una mano de obra calificada, hay una mano de obra semi-calificada y hay una mano de obra no calificada. Hay un factor de corrección o de ajuste, ¿no? En este caso para lo que es Lima Metropolitana, el resto de costa, sierra y selva. Toda la mano de obra no calificada son los obreros, la semicalificada es personal que se encuentra entre obrero y personal técnico, y puede ser topógrafo, maestro, o cualquier operario, ¿no? También contamos con el factor de corrección del precio social de divisa y el precio social del combustible. Hay un precio social para los bienes importables, para los bienes exportables. Hay un costo social por fallecimiento prematuro. Hay un precio social del carbono. Hay un valor social por el tiempo que generalmente se aplica en proyectos de saneamiento o de transporte terrestre, ¿no? Para un propósito laboral, para un propósito no laboral. Hay un valor social del tiempo de transporte urbano. Ustedes ven transporte local privado, transporte local público en Lima, costa, sierra y selva, ¿no? Hay un valor de tiempo de transporte aéreo, de transporte interurbano, y hay definiciones a los niveles de competencia, ¿no? O sea, ya establecidos en esta ficha para que intervengan ya sean el gobierno regional o distrital, ¿no? Bien, continuemos. Punto 6, evaluación social del proyecto de inversión. El objetivo de la evaluación social de un proyecto de inversión es determinar si su ejecución es conveniente para la sociedad en su conjunto. Para ello se identifica, cuantifica y valora los costos y beneficios que se generen con su ejecución y funcionamiento, de tal forma de estimar su rentabilidad, examinando los riesgos que podrían enfrentar a lo largo de su ciclo de vida. Para la evaluación social se aplica la metodología costo-beneficio o costo-eficacia. La primera cuando los beneficios sociales pueden cuantificarse monetariamente y se pueden comparar directamente con los costos, en tanto que la segunda se utiliza cuando los beneficios sociales no son posibles de ser valorizados en términos monetarios. En este caso se mide más que todo la calidad que la cantidad, ¿no? Punto 7, plan de implementación. Para la gestión del proyecto de inversión en la fase de ejecución, en el estudio de perfil se desarrolla el plan de implementación donde se detalla la programación de las acciones previstas para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Es necesario darle importancia al desarrollo de la ruta crítica de los proyectos a efectos de organizar la ejecución y de identificar si existen actividades que son secuenciales o que pueden ser ejecutadas de forma paralela. Bien, punto 8, análisis de sostenibilidad. Ya hemos comentado que existen diferentes aspectos de la sostenibilidad que se evalúan en la formulación de un proyecto, como lo ambiental, institucional, social, además de la financiera. El objetivo de este análisis es identificar
la capacidad que tiene el proyecto de inversión de proveer bienes y servicios de manera ininterrumpida durante su vida útil. A continuación tenemos un esquema del contenido mínimo de un estudio de perfil, ¿no? Perfil, hay un diagnóstico de la situación actual o necesidad y de factores que influencian en el mismo, en los cuales podemos encontrar la oferta actual, la oferta optimizada, la demanda actual, proyección futura y cálculo de brecha. También hay una definición del problema de objetivos, hay un estudio de mercado del servicio público, hay un estudio técnico con análisis de el tamaño óptimo, localización, tecnología y momento óptimo de inversión. Hay una identificación, medición y valoración de costos y beneficios sociales, hay una evaluación social, hay un plan de implementación y terminamos con un análisis de sostenibilidad. Bien. Proceso de formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Dicho esto, para la formulación del proyecto de inversión debe contarse previamente con la idea del proyecto registrada en el banco de inversiones y ya sabemos que para el registro de la idea, debe responder a una necesidad insatisfecha de una población determinada y contribuir a una brecha priorizada, conforme lo vimos en la clase pasada. Verificado o realizado el registro de la idea en el banco de inversiones, la unidad revisa y realiza búsquedas en el banco de inversiones para verificar que no existan proyectos de inversión similares. Es decir, con los mismos objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica o componentes, ya que no puede registrarse dos veces un mismo proyecto porque no se estaría usando de manera eficiente los recursos destinados a la inversión. En este caso, se debe verificar que no exista duplicidad de proyectos. Si la unidad formuladora detecta o es informada que existe un proyecto similar de su propia entidad y el proyecto preexistente es una solución menos eficiente que la que formula, puede, 1, desactivar el proyecto preexistente, siempre que dicho proyecto no se encuentre en ejecución, luego de lo cual formule el proyecto nuevo. 2, si el proyecto preexistente está en ejecución, puede coordinar con la unidad ejecutora de inversiones para introducirle las mejoras mediante modificaciones durante la fase de ejecución. Y 3, si el proyecto preexistente es la solución más eficiente que la del que se pretendía formular, entonces se deja de lado la formulación y se desactiva la idea de proyecto a la que estaba vinculado. Si el proyecto duplicado está a cargo de otra unidad formuladora, entonces ambas unidades formuladoras realizan el análisis para determinar cuál proyecto es el más eficiente y determinar la desactivación respectiva. Esto puede suceder en proyectos de una municipalidad provincial y una distrital. Por eso es muy importante aprovechar los espacios de coordinación entre entidades para no duplicar el uso de los recursos públicos. Bien, la unidad formuladora determina el documento técnico de preinversión. Ficha técnica simplificada, ficha técnica estándar, ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad o estudio de perfil, tomando en consideración el monto de inversión y las características del proyecto de inversión. Recordemos que si es un proyecto con monto de inversión estimado mayor a 750 OITs y no ha sido estandarizado por el sector del gobierno nacional, es decir, no cuenta con ficha técnica estándar, entonces la unidad formuladora debe realizar el test de riesgo y aplicar los criterios en el anexo 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones para definir si elabora la ficha técnica para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad o el estudio de perfil. Definido el documento técnico de preinversión a elaborar, la unidad formuladora con el personal propio desarrolla la ficha técnica o el estudio de perfil. También puede requerir la contratación de un consultor para dicha labor. En consecuencia, en el marco de la normatividad de contrataciones, como área usuaria, le corresponderá proponer los términos de referencia. Otro supuesto es que elabore con el equipo propio la ficha técnica o el estudio de perfil y contrate una consultoría para el desarrollo de los estudios vinculados con el diseño del proyecto, como la topografía, estudio de suelos, hidrología, o etcétera, ¿no? Asimismo, formulado y evaluado el proyecto a través del documento técnico de preinversión correspondiente,
Si la conclusión es que el proyecto ha demostrado enmarcarse en una brecha priorizada, ser socialmente rentable y sostenible, la unidad formuladora declara la viabilidad del proyecto y lo registra en el banco de inversiones. Debe tenerse en cuenta que el registro de todo proyecto de inversión en el banco de inversiones debe contar con el respaldo de la ficha técnica o estudio de perfil respectivo. Durante la formulación del proyecto de inversión, la unidad formuladora debe verificar que cuente con el saneamiento físico legal de los predios en los que se ejecutará el proyecto o con los arreglos institucionales. Para ello, los que pueden ser un documento que acredite la cesión, donación o afectación en uso de los predios conforme al marco legal vigente. Recientemente, una directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones ha indicado que puede haber alguna tipología del proyecto que determine que esto se haga en la fase de ejecución. Sin embargo, se recomienda iniciar el saneamiento físico legal o contar con el documento respectivo antes de la viabilidad, con el fin de no dilatar el inicio de la ejecución de los proyectos por haber pospuesto esta gestión. Estos mismos cuidados deben tenerse para la afectabilidad de servicios, un apóstol centro de salud o un centro educativo sin el servicio de agua potable y alcantarillado pone en riesgo a sus beneficiarios directos. Debemos entender en este caso que tal como se señala, hay centros o puestos de salud y centros educativos que en muchos casos a nivel nacional no cuentan con título de propiedad. Están asentados, tienen 20, 30 años ahí en el lugar, pero no tienen un título de propiedad que los salvaguarde. Entonces, cuando la entidad, ya sea la municipalidad distrital, provincial, gobierno regional o el sector correspondiente, decide ejecutar el proyecto en esa zona, en esa unidad productora, si no se cuenta con el título de propiedad, lo que se estima conveniente es que al menos se avance con el documento que acredite la cesión, donación o afectación del uso de los predios. A ver, Henry, respondiendo a tu pregunta. Un amigo ingeniero residente hizo una obra en un terreno que le entregó al municipio. Al final, el propietario real le hizo juicio. Exactamente. O sea, eso es lo que vamos. Muchos proyectos son ejecutados, hacen en realidad, cuando ya se procede, cuando está aprobado el proyecto, ya ha pasado a fase de elaboración de expediente técnico. Una vez aprobado el expediente técnico, pasa a fase de ejecución, ya no se licita a través del SEACE, gana el postor, ya pasa de ser postor a ya contratista. Al ejecutar solicita la entrega de terreno. La municipalidad o el gobierno regional hace la entrega de terreno. El contratista ejecuta, pero ese terreno, o sea, no cuenta con título de propiedad, de repente tiene otro dueño, no se ha verificado, de repente si hay una parte del terreno que no le corresponde, entonces obviamente hay una intervención. Hay una intervención que perjudica la ejecución del proyecto, o sea, que se ha hecho que se gaste dinero en un terreno en el cual obviamente, no se puede permitir el uso de servicios porque hay un dueño, el que no ha sido comunicado, ¿no? Para hacer uso de su terreno. O generalmente por desconocimiento de las autoridades, que creen que como, le repito, el puesto de salud, centro de salud del colegio ya tiene asentado ahí 10, 20, 30 años, entonces creen que ya está saneado. Pero el saneamiento físico legal es muy importante para los proyectos y se evitan muchos inconvenientes al momento de ejecutar, ¿no? Asimismo, yo voy a ejecutar un proyecto, ¿no? Tal como se indica, de salud o educación. Necesito contar también con la factibilidad de servicios, ya sea agua, ya sea alcantarillado, electrificación, internet, teléfono. O sea, no puedo hacer una infraestructura que no cuente con al menos, o sea, con los servicios básicos.
Entonces, todo eso se tiene que verificar antes de pasar a la fase de elaboración de expediente técnico. Bien, continuemos. Asimismo, si la operación y mantenimiento estará a cargo de una entidad distinta a la que formula el proyecto, antes de la viabilidad, la unidad formuladora le solicita opinión sobre la previsión de los recursos para los gastos de operación y mantenimiento. Esto suele suceder en los proyectos de saneamiento en el ámbito de una empresa prestadora de servicios de saneamiento que son formulados por una municipalidad, pero que luego deben ser transferidos a la mencionada empresa para su operación y mantenimiento. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, a ver, el proyecto de saneamiento, ¿no? Si son en ámbito urbano, ahora hablemos acá, yo vivo en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Sí, actualmente La Victoria es 90% terreno urbano, 10% es terreno rural. Entonces, cualquier intervención dentro de la zona urbana, ¿no?, que corresponda a la recuperación, ¿no?, o mejoramiento del servicio de saneamiento, ya sea agua o alcantarillado. Nosotros tenemos una EPS, que es EPSEL, ¿no? Entonces, el formulador de la unidad formuladora, una vez que llegue a los costos de operación y mantenimiento, debe pasar todo este proyecto a la EPS para que éste le brinde la conformidad de servicio, para que le diga, sí, está bien. Se envía un documento con el cual ya, bueno, la UEF ya tiene constancia de que se puede ejecutar el proyecto, y a la vez se cuenta con el mismo documento también para, una vez terminado el proyecto, ser transferido hacia la EPS y esta pueda continuar con el servicio, pueda continuar prestando el servicio normal, ¿no?, de saneamiento. EPSEL, sí, EPSEL. EPSEL es la EPS que ve acá el servicio de agua y saneamiento. No sé cómo el nombre que pueda tener en tu localidad, pero aquí en Lambayeque lo ve EPSEL. En el caso de que sea en una zona rural, se entrega a una JASA, una junta de usuarios, para el servicio de saneamiento. Ellos son los encargados de ver el adecuado, darle el adecuado mantenimiento, ¿no?, al servicio, al proyecto ya realizado y dejado y transferido hacia ellos. Si fuese electrificación, se hace lo mismo también. Por ejemplo, nosotros acá tenemos a Electronorte, ¿no? Igual, si una municipalidad va a hacer un proyecto de zona, los proyectos de electrificación rurales tienen que ser transferidos, eso sí, obligatoriamente. Ahí no hay una junta de usuarios, nada. Ahí sí pasan a ser transferidos directamente a la entidad competente que ve ese servicio. Para el caso de puestos de salud, obviamente se coordina con la dirección o gerencia regional de salud, ¿no? Ellos tienen que también comprometerse con el documento de operación y mantenimiento. Si es educación, pasará a la UGEL, respectiva, ¿no?, de ubicación del colegio, para el compromiso de operación y mantenimiento. Bien, continuemos. Con la realización de estas actividades, la unidad formuladora registra el proyecto de inversión utilizando el formato 7A en el banco de inversiones, debiendo incluir el archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio de perfil, según sea el caso, siendo de su exclusiva responsabilidad la información que dichos documentos contienen. Bien, aquí tenemos una imagen con el proceso de formulación y evaluación de un proyecto de inversión. En primer lugar, la UEF verifica o registra la idea del proyecto en el banco de inversiones. Luego la UEF verifica en el banco de inversiones que no haya proyectos similares. Luego de realizar esta tarea, la UEF elabora la ficha técnica o estudio de preinversión.
Asimismo, hay documentos técnicos y declaraciones juradas que tienen que ser revisadas por la UEF, ¿no? La UEF misma evalúa, luego realiza un análisis técnico y económico que permita decidir la ejecución, si la ejecución se justifica. Luego de eso se determina la viabilidad y finalmente la unidad formuladora registra en el banco de inversiones. Ay, a ver, Yuriko, por cada inversión se debe poner un código de idea. No pueden haber dos inversiones con la misma idea. No, recordemos que cada proyecto es individual. Que yo puedo tener en un proyecto, intervenir 5 o 6 unidades productoras, eso sí. Y cuando son tramos, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, tramos. Un camino vecinal, ¿no? Un camino vecinal que involucra, pues, digamos, 3, 4 distritos. Bien puede ser realizado por cada distrito, ¿no? Hasta el tramo que corresponde, donde tiene su límite. O bien los distritos pueden pasarlo a, bueno, a la municipalidad provincial dudo mucho que lo pueda hacer, sería el gobierno regional, y lo ejecutaría, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, ¿no? Ahí sí por, por tramos, pero es más que todo por la dificultad de la certificación presupuestal. Los tramos generalmente involucran eso, problemas con la certificación presupuestal. No se cuenta con el dinero para ejecutar en un año y obviamente comienzo a partir. Es como les dije en el primer módulo, ¿no? Hay casos en los que yo, por ejemplo, tengo un proyecto de 5 millones, pero mi, mis gastos mis gastos presupuestales para ejecutar obras en un año, o sea, no es de 5 millones, es mucho menor. Ahí también ejecuto en etapas en todo caso. Claro, el mejoramiento de carreteras es más que todo por tramos, pero es como te repito, uno, por avances y lo otro es por certificaciones presupuestales. O sea, no te podría dar de repente el Ministerio de Transporte ejecutando un proyecto de 500 millones y no te va a dar los 500 millones de un solo golpe. O sea, te lo va dando por partidas de acuerdo a los avances que tú presentes. Y de esa manera se garantiza también una ejecución correcta y sin, digamos, sin apresuramientos, ¿no? Que conlleven a una malversación de fondos después. Bien, en ese sentido, a ver, otra consulta me hacen. Ah, perfecto, qué bueno. Bien, en ese sentido, sí, cada proyecto debe tener su código de idea. Digamos, no sé, se me ocurre a mí hacer un colegio, ¿no? A ver, digamos un distrito X tiene 20 colegios, ¿no? Tiene 20 colegios en toda su zona de influencia, ¿no? En la zona territorial. Yo puedo hacer un código de ideas para involucrar, o sea, si quiero intervenir individualmente, debería tener yo 20 ideas de proyectos que me van a representar 20 proyectos, porque son 20 colegios. Pero si no quiero trabajar de esa manera individualmente, puedo agruparlos de acuerdo a zona más cercana a la intervención y puedo tener una intervención de 2, 3, 4, 5 colegios que me involucrarían una sola unidad, una sola idea de proyecto, que después se transformaría en un proyecto, pero con intervención en 2, 3, 4 o 5 instituciones educativas. Eso también facilitaría. Pero generalmente las ideas de proyectos son individuales, porque los proyectos también son de ejecución individual. No puedo darle un código, a ver, por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto de salud y otro de carretera y ambos proyectos no pueden tener el mismo código de idea. Eso es imposible.
En ese sentido, el proyecto de inversión debe enmarcarse en la definición del proyecto de inversión. No se deben incluir actividades o componentes que correspondan a la operación y mantenimiento de la entidad, como remuneraciones del personal, ¿no?, de la entidad. El proyecto es viable si no está fraccionado, ya que si el proyecto formulado está incompleto, no podrá generar los beneficios esperados luego de su ejecución. No excluyes componentes para que calcen una ficha técnica simplificada. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es, por ejemplo, yo quiero intervenir un colegio, ¿no? No, a ver, simplificada. A ver, veamos otro caso fuera del colegio de salud. Ahí está. Seguridad ciudadana, ¿no? Un distrito pequeño, de repente tengo un detectado que mi inversión pues sea de 2 millones. Aún no sobrepaso las 750 OITs, ¿no? Que son 3.400.000 y pico mil soles. Pero ¿qué sucede si lo veo como provincia? Y como provincia, eh, yo decido realizar o recortar en todo caso, para no utilizar la ficha de formato de bajo mediana complejidad de proyectos de inversión, y decido reducir el monto de inversión para que sea una ficha simplificada. O sea, quiero utilizar el formato 6A, acomodo el lugar, en lugar de utilizar el formato 6B, que sería el más adecuado por el monto de inversión que el proyecto involucraría, ¿no? Entonces, ahí ya estaría yo fraccionando, porque luego, a ver, voy a hacer una ficha por ya 3.300.000, que no sobrepasa los 750 OITs, pero cuando paso a la fase de ejecución, pues le voy a agregar, o sea, muchos componentes más, cosa que mi proyecto de 3 millones termina pasando a 10, 12, 15 millones. Entonces, eso es, ya es exagerado, ¿no? Bien, continuemos. La viabilidad del proyecto solo puede ser otorgada por una unidad formuladora con las competencias legales. Entonces, si eres una municipalidad o gobierno regional, hay que verificar las competencias, recordando que no se puede intervenir en vías nacionales ni en infraestructura para servicios que están a cargo del gobierno nacional. O sea, a ver, hay una Panamericana que pasa, a ver, la Panamericana en todo caso, que pasa por, no sé, aquí en Lambayeque, por el distrito de Lagunas y Reque, ¿no? ¿Hay algún problema de bache? Ha habido un terremoto y, bueno, ha destrozado la vía Panamericana. La municipalidad distrital no puede intervenir en la carretera Panamericana porque no está dentro de sus competencias. En este caso, estos distritos solo pueden ver vías de su competencia distrital. La municipalidad ve vías de su competencia provincial. El gobierno regional ve vías de competencia regional. Y el sector transporte, en este caso, vería toda la reparación de lo que se ha producido en la vía por el colapso de la misma, ¿no?, a través del terremoto. En el caso de educación, he visto casos pequeños, pero que se notan hasta el día de hoy. Por ejemplo, municipalidades distritales formulando proyectos de institutos, cuando los institutos son competencia superior, educación superior, y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, los municipios, ya sean distritales o provinciales, solo tienen influencia hasta la educación básica, ¿no? No educación superior, no técnica, perdón, educación básica superior técnica, ¿no? Como los institutos. O sea, las municipalidades deben ver solo temas de colegios de nivel inicial, primario, secundario, ¿no? Hasta el nocturno se puede ver por parte de las municipalidades. Pero hay casos así en los que se vuelan la norma y quieren aprobar, pues, y ejecutar proyectos que no son de su competencia, y después terminan en problemas de juicios por ejecutar acciones que no son de su competencia. Bien, la información consignada en las fichas técnicas o en el perfil debe estar sustentada y ser veraz.
No sobreestimes la demanda ni los beneficios para sobredimensionar la alternativa de solución o la alternativa técnica. Tampoco se debe subestimar la oferta existente con el mismo fin. En este caso, hay proyectos que ya tienen una oferta determinada, ¿no? Que ya se presta servicio, pero que, digamos, se realiza una ficha solo para completar algunas cosas que faltan y que no deberían ser tomadas como estudio de preinversión, sino en todo caso deberían ser tratadas como IOR, ¿no? Para terminar este proyecto. Asimismo, el proyecto es viable si cumple con los parámetros y normas técnicas sectoriales, con las metodologías específicas aprobadas por los sectores, las cuales ya vimos, ¿no? Y con la metodología general y se aplican los procedimientos contenidos en la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Bien, veamos cómo se da la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión. Se otorga a una intervención que constituye proyecto. No se trata de un proyecto fraccionado. La UEF tiene competencias legales para formular el proyecto. Las fichas técnicas o perfiles cumplen con parámetros y normas técnicas. Las fichas técnicas o perfiles consideran metodologías sectoriales generales y las entidades han cumplido con procedimientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Asimismo, el proyecto no está sobredimensionado respecto a la demanda y se han obtenido beneficios sociales que no están sobreestimados. Si la entidad va a financiar total o parcialmente el proyecto de inversión con recursos provenientes del endeudamiento externo, antes de declarar la viabilidad, la unidad formuladora remite el estudio de perfil junto a la opinión de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF para obtener su opinión favorable, siempre y cuando, ¿no?, sean con recursos provenientes de endeudamiento externo. Finalmente, para la inclusión de la ejecución del proyecto en la programación multianual de inversiones, se debe tener en cuenta que la declaración de viabilidad tiene una vigencia de 3 años contados desde su registro en el banco de inversiones. Si en ese periodo de tiempo no se ha iniciado la elaboración del expediente técnico, la unidad formuladora deberá actualizar el documento técnico de preinversión utilizado para declarar la viabilidad y registrar dicha actualización en el banco de inversiones. Ahora sí, viendo todos los documentos ya no correspondientes a las fichas simplificadas, fichas estandarizadas, fichas de baja y mediana complejidad y los proyectos de inversión pública, pasamos a ver las otras inversiones que en este caso son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, más conocidas como las IOR. Bien, el objetivo principal de intervención es sobre un activo que forma parte de la unidad productora, ¿no?, existente de servicios públicos, a diferencia de un proyecto de inversión que busca actuar sobre todos los activos que forman una capacidad de producción de servicios públicos. Es decir, su intervención abarca toda la unidad productora. Tengamos en cuenta que la unidad productora es el conjunto de infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión y otros factores productivos que proveen bienes o servicios a una población objetivo. Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales es una unidad productora, en tanto que la tubería del afluente de la planta es un activo que puede ser intervenido mediante una IOR. Debe contribuir al cierre de una brecha prioritaria, de modo que permite el acercamiento a un objetivo estratégico sectorial o territorial. Es necesario recalcar que no puede registrarse como IOR aquellas intervenciones que tengan por finalidad realizar gastos de carácter permanente ni fraccionar proyectos de inversión. Es decir, las entidades no pueden buscar financiar mediante una IOR gastos de operación y mantenimiento. Del mismo modo, si corresponde la formulación de un proyecto de inversión, este debe ser formulado y la entidad no debe buscar fraccionar sus componentes en IOR
ya que además de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que la unidad formuladora pueda asumir, se perjudica el diseño adecuado del proyecto al no dimensionarse la problemática o necesidad insatisfecha de la población, pudiendo llevar a un subdimensionamiento de las soluciones, así como se perjudica su ejecución, pues al fraccionarse un proyecto, no se lleva un plan de implementación único, ni se puede realizar el seguimiento sobre el avance de la ejecución. Todo ello termina afectando a la población al no poder contar con la infraestructura o el servicio implementados. Principales instrumentos de la IOAR, en este caso tenemos las inversiones de optimización, que son inversiones menores que resultan de un mejor uso y o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora, es decir, la oferta del servicio existente. Pero se requiere algunas mejoras en activos específicos, no en toda la unidad productora, para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio. Se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora existente y de la demanda por sus servicios. Luego tenemos las inversiones de ampliación marginal, ¿no? Tenemos de 4 tipos y el punto en común, que es que ninguna aumenta la capacidad de producción de bienes y servicios de la entidad. En este caso tenemos las inversiones de ampliación marginal del servicio, que son inversiones que incrementan la capacidad de una unidad productora hasta un 20% en el caso de servicios relacionados a proyectos de inversión estandarizados por el sector. Para su aplicación se requiere que el sector haya aprobado la tipología del proyecto estándar. Inversiones de ampliación marginal de la edificación u obra civil son inversiones que incrementan el activo no financiero de una entidad o empresa pública y que no modifican la capacidad de producción de servicios o bienes. En este caso, a ver, un ejemplo básico sería, tenemos un centro de salud, ¿no? En una zona X, que no cuenta con un cerco perimétrico. Entonces, lo único que necesita es el cerco perimétrico para protección. Entonces, ahí aplicaremos una IOAR con base en la inversión de ampliación marginal de la edificación u obra civil. En el caso de las inversiones de ampliación marginal del servicio, los estandarizados que tenemos, pues, ya señalamos. Tomemos en cuenta que sea de vivienda en el caso de saneamiento rural, ¿no? Tenemos 200 conexiones que se han realizado, pero actualmente hay un incremento de viviendas, ¿no? O sea, conexiones dentro de la zona. Entonces, si queremos intervenir con una IOAR por ampliación marginal del servicio, obviamente vamos a tener el 20% de 200 conexiones que serían 40. O sea, lo máximo que podríamos cubrir mediante una IOAR serían 40 conexiones para agua en esa zona. Si se pasara las 40 conexiones y obviamente ya requiere actuar mucho más allá, entonces ya dejaría de convertirse en una inversión de ampliación marginal del servicio y pasaría ya a ser un proyecto de inversión. Veamos las inversiones de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos, ¿no? Son inversiones que se realizan para la adquisición de terrenos vinculados a un plan de ampliación de servicio priorizado en el PMI. Es conveniente que cuando se realice esta IOAR, se tenga programada la formulación del proyecto para la ampliación del servicio, a efectos de no incurrir en gastos de guardianía o simplemente de hacer un activo que no prestara ningún servicio. En este caso, sigamos en saneamiento, ¿no? Una zona rural. Se está ejecutando el proyecto, se han identificado todos los componentes a intervenir, pero hay una disputa, en todo caso, por el ojo de agua, ¿no? Pertenece a un señor, el propietario no quiere ofrecer ese ojo de agua, ¿no? Entonces, hay otro propietario que se ubica, hay otra fuente de agua que se ha ubicado, entonces, este propietario, si está dispuesto a otorgar, por tal motivo se debe comprar ese ojo de agua, ¿no? Siempre y cuando el propietario lo quiera vender, porque generalmente la gente simplemente los otorga así nada más para uso de población. Entonces, ahí es donde procede la inversión de ampliación marginal para la adquisición anticipada de terrenos.
O, por ejemplo, quiero hacer un puesto de salud, no en una zona X, pero no tengo terreno, entonces puedo comprar este terreno a la vez que voy formulando el proyecto, ¿no? De inversión para mejorar toda la infraestructura, ¿no? Del puesto de salud. Y también tenemos las inversiones de ampliación marginal por liberación de interferencia, que son inversiones orientadas a la eliminación y o reubicación de redes de servicios públicos como sistemas de agua, desagüe, electricidad, telefonía, internet, entre otros, que faciliten la futura ejecución de un proyecto de inversión en formulación o para un contrato de asociación pública-privada. En este caso, digamos que es una zona, a ver, una zona urbana, ¿no? Voy a hacer un proyecto de pavimentación, ¿no? Un proyecto de vías urbanas, pistas y veredas, y hay, al momento de hacer la topografía, he detectado que hay postes de luz que están en medio de la vía, otros que están entrando a la vía. Hay servicios de agua que no han sido, que no se cuenta con esos servicios. Entonces, yo con esta IOAR procedo a hacer todas las actividades antes de ejecutar el proyecto en su forma integral. Solo aquí solo aquí se permite el uso de esas acciones, porque yo estoy liberando cualquier interferencia que pueda perjudicar la ejecución de mi proyecto después, ¿no? Luego tenemos, ya vistas todas las inversiones de ampliación marginal, ahora vemos las inversiones de rehabilitación, ¿no? Que son inversiones destinadas a la reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad productora para volverlos al estado original. La rehabilitación no debe incrementar la capacidad de la unidad productora. De ser así, será necesaria la formulación del proyecto. Esta IOAR es usualmente utilizada para rehabilitar servicios afectados por un desastre. Vuelvo a decir, ¿no? Teníamos la Panamericana Norte que ha sido afectada por un terremoto, solo una pequeña vía, un pequeño tramo, en este caso, de la Panamericana. Entonces el sector transportes pues utilizará una inversión de rehabilitación, ¿no? Una IOAR de rehabilitación, solo para tratar esa pequeña zona, que no va a involucrar ampliar más, pues, ¿no? Más allá de la vía. O en el caso de un camino vecinal, digamos que este tiene 6 kilómetros, pero por efectos, no sé, de intensas lluvias, ha habido un huaico, entonces se necesita hacer una limpieza y mejora de esa, perdón, y rehabilitar ese tramo de vía que ha sido afectado. De los 6 kilómetros, digamos que han sido afectados 3, entonces la rehabilitación consiste solo en esos 3. O en el peor de los casos, todos los 6 kilómetros que se encuentran afectados deberían ser tratados con la IOR de rehabilitación. Pero si más allá de los 6 kilómetros, yo, por ejemplo, quiero agregar un kilómetro más, ir más allá, ya simplemente estaría saliendo del concepto, ¿no? Del concepto de la IOR que se refiere a una inversión de rehabilitación. La rehabilitación solo es permisible en el caso afectado de la unidad productora, o sea, no puede involucrar mucho más allá. Inversión de reposición. Son inversiones destinadas al reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos cuya vida útil ha culminado y que formen parte de una unidad productora. La selección de estos activos y equipamiento de reemplazo no debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad productora. Estas inversiones no se aplican para el reemplazo de infraestructura. O sea, en este caso de las IORs para reposición, a ver, volvemos al ejemplo de seguridad ciudadana, ¿no? Un distrito X tiene ya, pues, contaba con 3 camionetas, 20 motocicletas, ya debido al uso excesivo, estos ya no brindan el servicio adecuado. Entonces, se realiza un diagnóstico del mismo, ¿no? Ya se sabe, obviamente, que hay 3 camionetas, 20 motocicletas que están en pésimo estado, se les da de baja, ¿no? Se hace una resolución de baja de servicio, y con esa misma yo procedo a reponer los 3 vehículos y las 20 motocicletas, siempre y cuando no haya una intervención más. Ahora, si yo quiero adquirir una camioneta más o adquirir más
más vehículos motorizados, ¿no? Tendría que ver, en todo caso, una reposición solo por los vehículos establecidos y ver si calzo dentro de lo faltante, si calza dentro de la ampliación marginal de servicio, ¿no? Que no pase del 20%. Los mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos donde calza, eso es operación y mantenimiento, no corresponde a una IOR, ni siquiera a un proyecto. Eso ya es, digámoslo, en forma presupuestal, es gasto corriente, ¿no? O sea, el pintado de la fachada de la pared de la municipalidad, eso es gasto corriente, ¿no? Es una actividad en todo caso, ya no es un proyecto, es una actividad, ¿no? Reparar un rompemuelle o tapar un bache, eso ya es una actividad, ya ni siquiera compete a una IOR. ¿Por qué los vehículos de la policía paran botados? Creo que ya se ha hablado sobre eso. ah, Este, y se sabe exactamente, tal como te indicas, es por la falta de mantenimiento. O sea, cuando se adquirieron los vehículos de la policía, ¿no? Nunca en los contratos o se comunicó que en la licitación debería, aparte de la compra del vehículo, deberían estar señalados la operación y mantenimiento, el costo de la operación y mantenimiento. Como estos no fueron ahí incorporados, entonces, obviamente, la mayoría de instituciones a nivel nacional carecen de ingresos, ¿no? O de gasto para este tipo de actividades. Entonces, eso es lo que ha permitido, pues, que muchos vehículos de la policía estén botados ahí, porque no se ha presupuestado lo que es el gasto de operación y mantenimiento. Generalmente, en la mayoría de proyectos no se presupuesta. O sea, lo tienes como un número nada más indicado, pero no es que se cuente con un certificado que diga, sí, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo un proyecto de seguridad ciudadana, ¿no? De mis motos al año van a costar 60,000 soles la reparación, necesito tener esa previsión. Mis vehículos me van a costar 120,000, o sea, la municipalidad tiene que destinar 180,000 soles para mantenimiento de esos vehículos, pero generalmente no los va a hacer. O sea, siempre los va a tratar de uno en uno, tratar de ir clavando uno a uno, porque la disponibilidad presupuestal no le da para cubrir la operación y mantenimiento de esos vehículos de manera integral. Eso es a lo que se debe generalmente, el desuso, que estén por ahí muchas unidades botadas o arrojadas. Bien, en este caso ya vamos a ver la integración de los sistemas de la administración financiera en la fase de formulación y evaluación, ¿no? Tenemos el registro de la idea del proyecto en el banco de inversiones, ¿no? El mismo hay una inclusión de la idea en el marco del programa multianual del banco de inversiones. Hasta ahí, hasta esos dos cuadrados, ¿no? O figuras de color verde, es la intervención por parte del sector del sistema administrativo, en todo caso, inversión pública, ¿no? Después tenemos el crédito presupuestario para financiar la preinversión, luego de eso la certificación presupuestaria para el procedimiento de la selección del consultor. Hasta ahí tenemos lo que es el sistema administrativo de presupuesto. Luego tenemos el procedimiento de selección consultor registrado en el SEACE, hay un contrato, compromiso presupuestario. Aquí interviene el área de logística, que es el sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Luego tenemos los entregables periódicos y final de preinversión, los pagos parciales y final, que también es de competencia ya tanto de presupuesto como de abastecimiento. Y luego regresa el registro del proyecto viable en el banco de inversiones que corresponde a inversión pública.
viendo los puntos señalados arriba, si se decide contratar a un consultor, ¿no? La unidad formuladora como usuaria en el marco de las normas de contratación del Estado del Sistema Nacional de Abastecimiento, propone los términos de referencia para la consultoría con la que se elaborará el documento técnico de preinversión correspondiente y solicita al área encargada de las contrataciones de la entidad de realización del procedimiento de selección que corresponde. En este caso, la OEF elabora los términos de referencia, si es que los quiere hacer de manera particular, ¿no? Porque si los quiere hacer, como ya fue indicado líneas arriba, si lo quiere hacer de manera con personal propio de la oficina, simplemente va a hacer requerimientos para otros tipos de servicios, como son estudio de suelos, topografía, ¿no? Hidrografía, todo lo que puede involucrar las tareas o otros estudios que sirvan para complementar el estudio de preinversión. Después de eso, asimismo debe contarse con los fondos públicos necesarios asignados en el presupuesto institucional de la entidad para financiar la elaboración del documento técnico de preinversión, para lo cual la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad realiza la certificación presupuestaria de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto. O sea, yo le comunico a, yo como área usuaria, en este caso la unidad formuladora como área usuaria, comunica a la oficina de presupuesto que, bueno, la elaboración de una ficha X, ¿no? De un proyecto X, tendrá un costo, ¿no? de tantos soles. Entonces, para la contratación de esa consultoría, o en todo caso, para la contratación de los servicios que requiere extra, necesita una certificación presupuestaria que avale que el costo de la elaboración de esa ficha o de los estudios requeridos cuentan con pago, ¿no? Con dinero para poder realizarse el pago una vez entregado el servicio. Asimismo, el área encargada de las contrataciones, en este caso abastecimientos, ¿no? O logística, o la oficina de logística, en la entidad lleva a cabo el procedimiento de selección respectivo. Si es menor a 8 UITs, será una contratación directa, pero si es mayor a 8 UITs, ya estamos hablando de procesos de selección que pueden involucrar, ¿no? De acuerdo al monto estimado en el presupuesto para la elaboración de esa ficha. El proceso de la modalidad del proceso de selección ya lo determina logística. Continuando, tenemos que el contrato generado por el procedimiento de selección es administrado por la unidad formuladora, es decir, que este órgano deberá dar conformidad a los entregables que realice el consultor. Yo le voy a decir, si es de manera particular o privada, tenemos consultor, y si es de manera propia, veremos todos los estudios que se han solicitado. Y finalmente, con el documento técnico de preinversión culminado de acuerdo a los términos de referencia, la unidad formuladora registra y declara la viabilidad del proyecto de inversión en el banco de inversiones. Y con eso, iniciada aquí en la idea, se termina en el registro, ¿no? Y finalmente, la unidad formuladora debe ser diligente en la elaboración de los términos de referencia y ser precisa en la calidad de la fuente de información que requerirá para la elaboración del documento técnico de preinversión, debiendo indicar para qué variables requerirá que sea fuente primaria. La Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en su anexo 7 establece algunas pautas para ello, por lo que recomendamos su revisión al momento de elaborar términos de referencia y evitar adicionales o controversias con el consultor que dilaten el contar con la ficha técnica o perfil oportunamente. Bien, chicos, esta fue todo lo correspondiente al módulo introductorio de lo que es la fase de formulación y evaluación. Y ya el próximo jueves iniciaremos ya de manera mucho más desagregada, ¿no? Punto por punto, tocando ya sea el diagnóstico, ya sea el árbol de medios y fines, la oferta y demanda, la evaluación punto por punto correspondiente a la formulación de
Es lo que se quedó como trabajo de la ficha que ustedes tienen que formular. A ver, Henry, ¿cómo se definen los importes de inversión? Se definen en el presupuesto, ¿no? Generalmente lo determinan una vez realizado el diagnóstico, ¿no? Con todos los componentes que puedan pertenecer al proyecto, ya los responsables, en este caso de la ingeniería del proyecto, realizan el presupuesto y ellos determinan a cuánto llega actualmente o corresponde, ¿no? El costo para la ejecución de ese proyecto. Chicos, les pido que para el próximo jueves, por favor, vayan leyendo este documento que es la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, que es el que prácticamente nos va a guiar para lo que resta de las clases correspondientes a formulación y evaluación. Asimismo, aquí podrán ver la enseñanza de muchos ejemplos prácticos a lo que yo les guiaré de forma mucho más específica en ciertos puntos que ustedes podrían generarse dudas y podrían consultar en esta guía, ¿no? Así, a ver. Voy a poner por aquí, a ver, sí, ya lo pasé, chicos, a ver si me confirman que pueden descargarlo de ahí directamente. Sí, chicos, me confirman si pueden descargar la guía general, por favor. Si el link está correcto ahí dentro del chat. Bien, chicos, espero que hayan podido. No puedo descargar. Ya, en todo caso, yo le pasaré eh, a Janet o a Catherine la guía para que esta esté dentro de los documentos que ustedes puedan descargar, ¿no? Con respecto a la sesión del día de hoy, para habilitarles y no puedan tener ustedes inconveniente en el caso de que no haya podido descargar el documento guía, ¿no? Así que no se preocupen. Lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan leyendo eso y podamos en la siguiente clase ya formar lo que es los grupos y asimismo entrar ya en forma mucho más concisa a la formulación de la ficha del proyecto, ¿no? Les agradezco el día de hoy por la atención prestada y será hasta el próximo jueves con ustedes, chicos. Un gran abrazo, cuídense, que pasen un hermoso fin de semana y hasta la siguiente semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Igual, buenas noches.